Hay múltiples caminos de evolución para lograr conectar con algo mayor. En estos días estamos transitando el camino de las constelaciones familiares para sanar nuestras vidas. Otro camino sublime es el arte, en sus distintas formas. El arte nos conecta con el campo de las infinitas posibilidades y no es algo para entender, es algo para sentir. Entonces, abramos nuestros corazones a lo que va a acontecer ahora aquí en el escenario. No le demos manija a la mente, abramos el corazón y cada uno recibirá lo que su corazón esté preparado para recibir respecto a la reconciliación entre hombre y mujer. La compañía artística Mixtura, creada por Jackie Becker desde hace más de 20 años, viene gestando espectáculos que funcionan, arte y sanación. Hay un fragmento de su último espectáculo, No Terra, la vida está servida, que ellos nos ofrecen hoy como ofrenda de amor y reconciliación. Para estar vivos necesitamos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 yornos, 64 tentabuelos, 128 bisabuelos, 256 heptabuelos, 512 octabuelos, 1024 nonabuelos, 2048 bisabuelos. Quiere decir que solamente para las 11 últimas generaciones fueron necesarios 4.094 ancestros que hicieron posible que vos y yo estemos vivos. Si pensamos por un instante cómo eran sus rostros, sus luchas, cuánta guerra, cuánto hambre atravesaron, y también cuánto amor, cuánto cariño, cuánta alegría y esperanza, cuánta fuerza habita como legado de ellos en cada latido de nuestro corazón. Nosotros solo existimos gracias a todo lo que cada uno de ellos vive. Y somos uno, sabiendo que sentirnos su éxito es el mejor regalo. Llegó la furia de todas las mujeres que no pudieron decir ¡basta! Llegó la impotencia de todos los hombres, a quienes las mujeres quisieron cambiar y educar. Llegó la culpa y el dolor por tantos abortos de hijos, de sueños. Llegó todo el llanto, porque las mujeres no nos permitieron llorar. Y habita la vergüenza de todas las violadas, humilladas, descartadas. También sucede venganza. Cada
beso, un dolor que nunca hacemos. Y que ellos nunca dijeron lo siento. Alguna vez hice la promesa de no ser más feliz que ninguna de ellas. Tengo la promesa de no amar a ninguna mujer más que a mi madre y el no permiso de amar a mi padre, porque alguna vez tuve que elegir entre ellos y eso me dejó sin fuerzas. Tengo la creencia de que ningún amor de mi clan fue lo suficientemente bueno. Y así sigo sola. Estoy tan cansado de que nuestra historia nos condene. Porque así parece que solo miramos lo que no supieron, lo que no pudieron. Y ellos son muchísimo más que eso. Estoy tan cansado de negar cuánto te necesito. Estoy tan cansada de mirar cuánto te necesito. Y si no dejo de mirarte, tengo la certeza de que cada encuentro fue perfecto y sostenido por algo tan grande y sabio. Y al mirarte, mi sangre me recuerda cada abrazo que viví. Y así nos crece ese coraje que se necesita para amar, no como ellos pudieron o supieron, como nos sale a nosotros nuevito. Y mi piel renace la caricia porque ellos descubrieron que fueron perfectos, el uno con el otro. Y así estoy dispuesta a quedarnos nuestro intento. Y en mi cerebro cae el intento. Y prometo